que cuidarlo, ¿verdad? Hay que regarlo y hay que quitar la maleza que va a salir tarde o temprano en ese espacio del jardín. Bueno, yo uso mucho esta analogía con matrimonios y les digo, el matrimonio es como un jardín. Para que este jardín del matrimonio, de tu matrimonio, sea bonito y libre de maleza, la pareja necesita trabajar en el jardín. ¿Sí me explico? El matrimonio bonito requiere trabajo. Así como una casa bonita, ¿verdad? A veces vamos por la calle y decimos, ay, qué bonita la casa, ¿verdad? Qué bonita la casa de esa persona, ese vecino, esa vecina. Bien pintadita, bien arregladita, bien limpiecita. Claro, una casa bonita también requiere trabajo. Pero lo más importante de la familia no es el edificio donde viven o la casa donde viven, la construcción. Lo más importante es los que la habitan. Ese es el hogar, en lo que conforma el hogar somos los que la habitamos. Entonces, si queremos un matrimonio bonito, tenemos que trabajarlo también. Y tenemos que arrancar la maleza que de repente empieza a salir en el matrimonio. Por otro lado, también los que tienen negocios, ¿verdad? O los que anhelan tener un negocio fructífero que camina bien y que da ganancias, es el resultado del trabajo de quien apostó por ese negocio, de quien sembró en ese negocio tiempo, dinero y esfuerzo. Algo que yo he aprendido, porque ustedes saben que yo, aparte de ser pastor, soy contador, ¿verdad? Y hace algunos años estuve trabajando administrando un negocio aquí cerquita, un hotel aquí cerquitas, y aprendí mucho que cuando el dueño del lugar no está al pendiente del negocio, o el administrador, ese negocio no va a funcionar muy bien. Si tú tienes un negocio, tienes que estar al pendiente del negocio, porque un negocio requiere tu tiempo, tu esfuerzo y también requiere tus recursos. Vas a tener que inyectarle al negocio, a lo mejor al principio, para que ese negocio prospere y crezca. Por otro lado, también unos hijos, hablando de la familia, unos hijos educados, preparados y temerosos de Dios, es el resultado de padres que trabajaron en la familia, trabajaron en sus hijos. ¿En qué? En sembrar principios, trabajaron en enseñarles sobre Dios, trabajaron en la corrección que ellos necesitaron en algún momento o que más de alguna vez en sus vidas. O sea, a veces decimos, ay, mira qué bonitos hijos tiene esa pareja, qué educados, qué buenos hijos, ¿verdad? Bueno, es que ese es un fruto de un trabajo, de un cuidado de sus padres. Construir una familia bonita con hijos así requiere trabajo también. Y si hablamos de ministerio, un ministerio fructífero, una iglesia fuerte, una iglesia que crece, es también resultado de un equipo de colaboradores, de cristianos, obviamente dirigidos por el pastor, ¿verdad? O liderados por el pastor, que han trabajado en ello. Y así, todas las áreas de nuestra vida, las relaciones, amistades, la salud, una buena salud también cuesta. Y no nada más dinero, esfuerzo y tiempo para nuestra salud, ¿verdad? Es levantarse de la camita temprano y decir, voy a ir a caminar cuando menos. Eso es un trabajo para muchos, es un trabajo de ir y caminar. Si no fuera trabajo, pues imagínense, ¿verdad? Hay personas que les pagan por caminar. Yo fui muchos años mensajero en un despacho contable y caminaba mucho y me pagaban por eso. No mucho, pero ganaba. Pero era ejercicio también. Pero algunos que dicen, me tengo que levantar para caminar, es un trabajo. Es trabajar en tu salud. Y el común denominador de todo lo que les acabo de mencionar, familia, matrimonio, negocios, ministerio, el común denominador en todas estas áreas y algunas que no mencioné, es que en estas áreas se necesita trabajo para que sean fructíferas. Y ese trabajo va a requerir nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestro dinero. Pablo, al referirse a la siembra para explicar este principio de bendición,
en la misma ilustración que hace sobre la siembra y la cosecha, hablando de agricultura, nos habla acerca de la necesidad de trabajar para cosechar. O díganme ustedes, ¿sembrar la tierra no requiere trabajo? ¿Hay alguien aquí que sea agricultor, que tenga tierras y las siembre? ¿Hay alguien que sea agricultor aquí o no? ¿No? ¿Alguien de su familia? Ah, mi hermana. Ah, sí. Cada tiempo nos trae unas primicias bien ricas. Muchas gracias, hermana, es cierto. ¿También por acá ustedes, también en la agricultura? Sí, ustedes tienen familia. ¿Su papá? Qué bendición, sí. Y es trabajo, ¿no? Se trabaja, hay que arar la tierra, hay que prepararla, hay que sembrar, todo eso es trabajo. Ahora, dependerá de qué quieres tú sembrar y en qué campo necesites hacerlo. Pero lo que sí es una gran realidad es que tendrás que trabajar esa tierra. En tu matrimonio tendrás que trabajar ese jardín. Los matrimonios bonitos no se dan de la noche a la mañana sin haber hecho nada. Muchos creen que con ir a una conferencia o leer un buen libro, con eso ya su matrimonio va a cambiar. Tantas parejas, Ingrid y yo tenemos 20 años, 20 años trabajando con matrimonios, 20 años. Y en esos 20 años, de repente sí hemos conocido personas que piensan que con ir a una conferencia o leer un muy buen libro, ya su matrimonio va a cambiar. Y hemos tenido muchas veces que sutilmente enseñarles y decirles que un matrimonio bonito requiere trabajo de los dos. Porque por eso el matrimonio se dice en el cónyuge el uno al otro, ¿verdad? El cónyuge, porque es mi cónyuge. ¿Tú sabes lo que significa cónyuge? Conyugo, como los bueyes que aran la tierra, ¿verdad? Y van unidos por un arado. Tienen que arar la tierra, hacer el trabajo, 2 o 3, los que vayan ahí pegados a ese arado. Pero yo te pregunto, cuando uno se tira al suelo, ¿qué pasa con el otro? De por sí ya es pesado el trabajo, ¿verdad? Y ahora tener que arrastrar al otro es doblemente pesado. Por eso el matrimonio es de dos. Si un matrimonio no está bien, no es culpa de uno. Siempre hay dos, ¿sí? Bueno, no voy a enseñar sobre matrimonio, ya. El viernes seguimos hablando del tema. Muchos creen que con ir a una conferencia, les decía, o leer un buen libro, ya su matrimonio va a cambiar. No, hay que trabajar el jardín, ¿ok? Hay que trabajar el jardín. El negocio o la empresa fructífera tampoco se da de la noche a la mañana sin haberse esforzado, sin haber dado tiempo, sin haber invertido recursos. Muchos ven el negocio próspero y ¿qué dicen? ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre negocio tienes! A gusto te la llevas tú, hermano. No, pues tienes un negocio, a gusto te la llevas. Sí, pero para llegar a ese punto hay mucho trabajo detrás. Hay mucho trabajo detrás. Tener buenos hijos, educados, les decía, temerosos de Dios y preparados, tampoco se da de la noche a la mañana. Hay mucho tiempo, dinero y esfuerzo invertido de sus padres para que esto suceda. Pero muchos dicen, qué buenos hijos te tocaron. Como si fuera suerte, ¿verdad? Qué buenos hijos te tocaron. Y tal vez, yo sí creo que tal vez nuestros hijos traen algo de genética, ¿verdad? Hay una herencia de bendición o también puede ser de maldición, ¿eh? Traen algo ahí, pueden traerlo y Dios puede sanar eso y Dios puede restaurar eso. Eso es otro tema. Pero pueden traer algo de buena herencia si son buenos hijos. Pero aún así es el trabajo de los padres lo que Dios ha bendecido y prosperado. Es dedicarles tiempo para estar al pendiente de ellos. Tener un ministerio fuerte, les decía, una iglesia fuerte y que crece, no se da de la noche a la mañana tampoco. Hay mucho tiempo, dinero y esfuerzo entregado al servicio del reino de Dios para llegar a ese punto. Porque muchos dicen, es la obra de Dios. Y Él es el que la hace crecer. Y gran parte de eso es cierto. Pero esa iglesia o ministerio crecerá
por la bendición de Dios sobre el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de quienes sirven en ella, porque en la obra del ministerio también aplica este principio establecido por Dios de la siembra y la cosecha. Algunos que piensan, pues a gusto los que sirven en la iglesia. Hay trabajo también detrás de, para que una iglesia crezca y prospere. Y Dios bendice el trabajo y la diligencia de los que sirven. Quienes piensan así, ¿verdad? Tienen la tendencia, por ejemplo, de decir, es la obra de Dios, Dios bendice, Dios prospera. Y esto que Dios dice de que tenemos que trabajar, sembrar para tener fruto en lo que estemos haciendo, va a evitar que no nos tiremos a la hamaca diciendo, que al cabo las cosas serán así si Dios quiere. Porque si no quiere, no pasará nada. Así que me acuesto hasta saber qué es lo que Dios va a hacer. Aquí me siento a esperar lo que Dios va a hacer. Y se tiran a la hamaca, se sientan ahí y no hacen nada. Quienes piensan así, Pablo dice, se autoengañan. Y dice así porque a Dios no lo podemos engañar. Esto es una gran verdad porque realmente muchos creen que sin trabajar se puede prosperar. Muchos creen que sin sembrar se puede cosechar. Así viven muchos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos cristianos tienen esa mentalidad. Podemos prosperar sin trabajar. Podemos cosechar sin sembrar. Y cuando eso no está sucediendo, se enojan con Dios y le reclaman a Dios. Se victimizan y quieren hacer a Dios o a los demás como los responsables de que no está prosperando eso. Cuando en muchos casos la realidad es que no cosecha porque no ha sembrado o no ha sembrado lo suficiente. Porque no puedes cosechar camiones si solo siembras 5 o 10 semillas. Parece increíble, pero hay gente que así piensa. Quieren cosechar camiones, pero nada más sembraron 5 o 10 semillas. Depende de la siembra, será el tamaño de tu cosecha. ¿Sí me explico? 2 Corintios 9:6, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y le dice, recuerden esto, el que siembra poco, ¿qué dice ahí? Cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Esto es sencillo, ¿verdad? Pero hay que aplicarlo, hay que vivirlo. Si siembras poco, vas a cosechar poco. Si siembras mucho, vas a cosechar mucho. Entonces, lo primero que Pablo nos aclara en cuanto al principio de la siembra y la cosecha es que no debemos autoengañarnos. Lo segundo que nos aclara, no debemos olvidar esta realidad bíblica. Cada uno cosechará según lo que ha sembrado. La segunda parte del verso 7 dice, cada uno cosecha lo que siembra. O sea, Pablo dice, cada uno. La cosecha que disfrutamos es individual, es personal. Muchas veces vamos a sembrar en grupo, pero al momento de recibir la cosecha, cada quien recibirá según lo que sembró, o sea, según la entrega y la dedicación que puso al sembrar. Esta aclaración de Pablo nos debería llevar a dejar de fijarnos en la siembra del otro. Esta aclaración de Pablo nos debería llevar a dejar de cuestionar la siembra del otro, a cuestionar la cosecha del otro. En pocas palabras, dejar de enfocar en los demás y enfocar en nosotros mismos. Cada uno, dice la palabra, va a cosechar lo que sembró. Recuerdo cuando yo vivía en la casa con mis papás, el tiempo de hijo de casa, cada rato peleaba con mi hermano. Yo con él o él conmigo, no importa quién, ¿verdad? Pero cada rato peleábamos, sobre todo en la edad esa de entre pues de niño de 8, no sé, 6, 7, 8 años hasta la adolescencia. Eran pleitos en la casa, pleitos entre los dos hermanos. Y nos llevamos un año, entonces ustedes imagínense cómo se ponían esos pleitos, ¿verdad? Se ponían buenos. Digo, yo no sé si ustedes peleaban con sus hermanos o sus hermanos con ustedes, o era el único yo.
Yo creo que aquí hay más de uno que se identifica en esto conmigo, ¿verdad? En esos tiempos donde peleábamos con nuestros hermanos en la casa, y yo recuerdo que íbamos con mi mamá, porque mi mamá nos decía, Sergio, a ti te toca lavar la loza, Alberto, tú te pones a barrer y trapear. Pero no, el primer pleito, pero no porque a mí, yo no me gusta lavar los trastes, que lo haga él, yo mejor barro. No, tú esto y tú aquello, ¿no? Ahí está la mamá siempre, ¿verdad? Corrigiendo o diciendo, tú esto y tú aquello. Y de repente cuando ya íbamos con mi mamá y nos empezábamos a acusar, mira, no está lavando la loza, o cualquier cosa, nos empezamos a pelear. Y decíamos que el otro no había hecho nada de lo que le encargaron o que no lo había hecho bien. Este comportamiento de hermanos peleando porque tú hiciste, no hiciste, tú hiciste más, yo hago más, tú haces menos, en gran medida era generado por nuestra inmadurez, obviamente. Y esa inmadurez nos llevaba generalmente a enfocar en lo que la otra parte hacía o no hacía. Y muchas veces los dos fuimos reprendidos y hasta disciplinados por ese comportamiento. Porque era un pleito grande. Pues muchos cristianos son así en este tiempo. Siempre están enfocando en la siembra del otro. Que si hace, que si no hace, que si lo hizo bien, que si lo hizo mal, que si lo hace como yo creo que debe hacerlo, o que no lo está haciendo como yo creo que debería hacerlo. Este es un comportamiento inmaduro, hermanos. Es un comportamiento inmaduro que caracteriza a quienes no han entendido o se les olvida que Jesús dijo que cada uno cosechará lo que siembra. Entonces, si cada uno va a cosechar lo que siembra, ¿por qué me estoy fijando en lo que sembró el otro o no sembró? Al fin de cuentas, yo voy a cosechar lo que yo estoy haciendo. Un versículo que me encanta, y sobre todo cuando pedimos la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Porque es un versículo que habla mucho de lo que creemos en la viña, es que cuando nosotros damos para Dios, que es una siembra, también una forma de sembrar, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno como propuso en su corazón. Lo que tú vas a dar para Dios es lo que tú sientes y crees que Dios merece y que tú quieres ofrecerle a Dios como una muestra de honra, de adoración, de gratitud. Si alguien va a dar con tristeza, o sea, ay, siente el dolor de echar una monedita a la ofrenda, ¿verdad? Le duele hacerlo. Y ustedes imagínense a Dios viendo esa escena, ¿verdad? Alguien que le duele dar para la obra de Dios. O por necesidad, para que los hermanos vean que sí doy. O porque si no, allá alguien de los líderes me puede decir algo que gracias a Dios en nuestra iglesia eso no es algo que no practicamos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque creemos en el dador alegre. Porque cuando uno da con alegría, está sembrando en el reino de Dios. Y la Biblia dice, y voy a terminar con este texto hoy, al ratito lo vamos a retomar, que el que siembra muchas veces con lágrimas o con sacrificio, ¿verdad? Con regocijo, va a cosechar. Cuando el dador alegre da con alegría, Dios bendice al dador alegre. ¿Sí me explico? Queremos gente que da con alegría, lo que vaya a dar para Dios. Entonces, no hay razón para fijarse en la siembra del otro. Y sabemos, cuando el Señor dice que cada uno cosechará lo que siembra, sabemos que el Señor no miente en esto. Él va a ser fiel a su palabra, Él dará veracidad a los principios que estableció desde los tiempos de Adán y Eva, porque este principio de la siembra y la cosecha lo estableció desde los tiempos de Adán y Eva. Les mandó labrar la tierra para que ellos pudieran recibir de ahí el fruto, el alimento. Así que Pablo nos redirige hacia nuestra propia siembra. Necesitamos hacernos varias preguntas si es que no estamos viendo en este tiempo la cosecha que queremos. Y una pregunta sería, ¿qué es lo que estoy sembrando?
¿Qué es lo que estoy sembrando? Porque tal vez aquí hay alguien que dice, pastor, pero yo no estoy viendo la cosecha. Pregúntate, ¿qué es lo que estás sembrando? Porque si estás sembrando zanahoria, ¿qué vas a cosechar? Es lo lógico, ¿no? Si tú estás sembrando zanahoria, el principio que dice, cosechas zanahoria. Si tú siembras papa, ¿qué vas a cosechar? Chayote. No puede ser, tiene que ser papa. Hasta en la naturaleza Dios estableció este principio para enseñarnos a nosotros que así es. Así que necesitamos estar analizando nuestra siembra frecuentemente. En todas las áreas. Hemos hablado de matrimonio, hemos hablado de familia, hemos hablado de negocio, trabajo, hemos hablado de ministerio. Hemos hablado de relaciones, de amistades. Si no estás cosechando lo que tú quieres cosechar, pregúntate, ¿qué estoy sembrando? A veces decimos, es que quiero tener más amigos. ¿Qué dice la Biblia? El que quiera amigos ha de mostrarse amigos. En otras palabras, siembra amigos. Siembra semillas de amistad para que coseches los amigos que tú anhelas. La segunda pregunta que hay que hacerse si no estamos cosechando lo que queremos cosechar o lo quisiéramos cosechar. ¿En qué tierra he estado sembrando? Y esto tiene que ver con prioridades, esto tiene que ver con valores, pero también tiene que ver con a qué o a quién le he estado invirtiendo gran cantidad de mi tiempo, de mi dinero y de mi esfuerzo. A veces le invertimos a tierra que no da fruto. Entonces, si yo estoy invirtiendo, sembrando en tierra que no da fruto, hay que sembrar en otro lado. Analiza la cosecha o el fruto en las áreas de tu vida y podrás darte una idea de cuáles han sido tus prioridades y tus enfoques. Aquí quiero aclarar que no hay cosecha perfecta, ¿eh? Cuando los agricultores van y recogen la cosecha, ¿verdad? Siempre entre la cosecha van a encontrar uno que otro fruto malo. No todos los tomates salen buenos. No todos los chiles salen buenos. No todas las naranjas salen buenas. Cuando estás cortando vas a encontrar una que otra naranjita que no sirve y esa va a la basura, ¿verdad? O cuando estás separando. Así que no hay cosecha perfecta. Todas las cosechas por ahí tienen algo de fruto malo, pero es lo mínimo. Y al hacer el conteo general, el fruto bueno siempre debe superar por mucho al fruto malo. La buena cosecha siempre genera ganancia a pesar del muy poco fruto malo que pueda haberse dado. Así que si tú te has esforzado por sembrar buena semilla, te animo a que esperes la cosecha esta mañana. Solo te digo que en la siembra se requiere tiempo para que podamos ver el fruto. No siempre vemos el fruto de manera inmediata. Hace algún tiempo estábamos viajando haciendo un paseo por aquí, no recuerdo si era un viaje, un paseo. Y recuerdo que en ese paseo, que no me acuerdo con quién iba, soy muy desmemoriado, pero sí me acuerdo de la plática. De repente en la plática íbamos viendo unas plantas de agave, se llaman así. No sé mucho de eso, pero sí, ¿verdad? Y en una de esas íbamos platicando y yo preguntaba que cuánto tiempo tardaba ese agricultor en recoger el agave para poder producir el tequila que sale del agave, ¿verdad? Y la respuesta que me dieron, que ya la confirmé, obviamente sí fue una respuesta real, ¿verdad? Era que para poder cosechar ese agave y empezar a producir el tequila, tenían que pasar de 6 a 8 años. La primera vez que yo escuché esto, dije, wow. O sea, siembran 6 años atrás y tienen que esperar esos 6 u 8 años para cosechar. O sea, qué paciencia, qué inversión de dinero hay por 6 u 8 años ahí. El trabajo que hicieron. Porque hay semilla que tarda tiempo en que podamos ver el fruto, pero en su tiempo el fruto se va a manifestar. Es una palabra de ánimo para ti en este día. Si estás sembrando y no estás viendo el fruto, hay semilla que tarda más tiempo que otra en dar su fruto. Por ejemplo,
Y estoy hablando aquí de semilla buena y semilla mala, porque también la semilla mala, hay semilla que tarda su tiempo en verse el fruto. Por ejemplo, los buenos modales de nuestros hijos. Hablaba de eso hace algunas semanas que hablé de un tema que tenía que ver de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Yo les platicaba en ese mensaje que de repente somos tan descuidados con nuestros hijos, no les hemos puesto a lo mejor la corrección necesaria en su tiempo, en su edad chica, en su edad en que están aprendiendo muchas cosas, modales y todo. Y luego de repente llega el joven a la adolescencia que no tuvo límites, que no tuvo una guía de los papás, una dirección correcta para enmendar cosas que se veían malas en sus comportamientos. Y ya llegan a la adolescencia y ya los queremos corregir. Cuando ya empezamos a ver el fruto malo, ¿verdad? Más extendido, más agrandado el fruto, o más visible ese fruto malo. ¿Y por qué? Porque de repente hay semilla que da su fruto, pero tarda su tiempo para hacerlo. Y entonces, si no corregimos a tiempo, tarde o temprano se va a ver el fruto de lo que hemos sembrado, ¿verdad? De hecho, Proverbios 22:8 dice: el que siembra dificultades cosechará desgracias, terminará destruido por el mal que les causó a los demás. Porque recuerden, todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Si una persona siembra dificultades, ¿qué es sembrar dificultades? Sembrar discordia, no sé, pleitos entre las personas. ¿Verdad? Hay gente que les gusta, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando meter cizaña, ¿verdad? Que les gusta meter cizaña y les encanta ver pelear a otros y son lleva y trae, ¿verdad? Te dijo esto, ¿no? Ahí va con el otro, te dijo aquello, ¿no? Meten cizaña, siembran dificultades, van a cosechar, dice, tarde o temprano, desgracias. La tercera aclaración que hace Pablo, déjenme ver. Hay dos campos donde sembramos: el campo de la carne y el campo del espíritu. El verso 8 dice: el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Pablo dice que existen dos tipos de personas sembrando hoy en día. Uno, aquellos que siembran para agradar a su carne. El campo de la carne es donde se encuentran los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, dice la Biblia, son contrarios a los del espíritu. Así que los deseos de la carne generalmente nos llevan a la autocomplacencia, a la autosatisfacción, al egoísmo y finalmente al pecado. La carne, dominada por sus deseos, siempre quiere más, siempre busca satisfacer los deseos carnales. Es como echar cosas en un costal sin fondo que nunca tienen llenadera. La carne, dominada por sus deseos, nos lleva a la esclavitud, a la desobediencia y al rechazo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos o quiere para nosotros. Pablo dice que hoy en día, muchos aún en la iglesia quieren agradar a la carne y siembran semilla en la carne. O sea que invierten tiempo, dinero y esfuerzo para buscar satisfacer su carne. Ahora, Pablo dice que muchos buscan agradar a su carne. Esto significa que cada uno tiene sus propios deseos, sus propias atracciones, sus propias tentaciones. Los deseos de mi carne no son los deseos de la carne tal vez de otros que estén aquí. Al menos no al 100%. Ni tampoco los deseos de tu carne son los mismos deseos que los de otro que esté aquí. Cada quien tiene sus propias tentaciones, sus propias luchas. La clave está en ser consciente de tus tentaciones. Esas tentaciones que te apartan de la comunión con Dios, de su propósito, de su voluntad y te llevan a pecar contra Él. Pablo dice que si siembras en ese campo vas a cosechar destrucción. No solo propia, sino destrucción en tu entorno. Entonces necesitamos identificar qué semilla estamos poniendo y regando para saber si es una semilla que viene de nuestra propia carne y que tiene como fin satisfacer un deseo egoísta. Pero hay otro grupo de personas, dice hoy en día, los que siembran para agradar al Espíritu. Los que siembran para agradar al Espíritu son los que han entendido que nuestro espíritu es el que nos conecta con Dios y con su voluntad.
Un espíritu fuerte nos permitirá tomar mejores decisiones, resistir los ataques y estar fuertes para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Por eso Jesús habló de la constante necesidad de alimentar nuestro espíritu con su palabra. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras está diciendo, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre nos llevará a la necesidad de conectar con Dios y recibir sabiduría y poder de Él. Pablo nos exhorta como iglesia a sembrar para agradar al espíritu. Esto es, invertirle a las cosas espirituales, a las cosas que nos conectan más con Dios. Cuando hablo de esto siempre me recuerdo también mis tiempos de juventud, ¿verdad? Cuando le invertía duro a la carne. Porque yo recuerdo, nada más para poner un ejemplo de lo mismo, ¿verdad? Ya les he platicado mi historial de gustos antes de ser cristiano. Tuve mi época, ¿verdad? Donde siempre me ha gustado mucho la música. Lo saben ustedes y lo ven cada domingo, ¿verdad? Entonces, en mis tiempos de no cristiano, pues obviamente muchos saben que tuve mis diferentes etapas, pero una de ellas fue la etapa de la banda sinaloense. Era muy de la banda sinaloense, a todos los que dijeron, uy, ¿verdad? Y no contaba los días cuando sabía que iba a sacar un nuevo cassette o CD en aquel tiempo. La banda El Recodo, por ejemplo. No, hombre, decía, ya va a salir el disco nuevo del Recodo, ¿verdad? Ya por ahí escuché en la radio y no, ahorraba mi dinerito y en cuanto salía yo creo que era de los primeros días que iba y compraba el cassette de la banda El Recodo o de la banda El Limón o de todas las bandas que conocía de aquel tiempo, ¿verdad? Invertía y no me pesaba, ¿verdad? Pero hoy en día yo sé que hay mucha gente que todavía tiene sus cosas que le gustan, que hay en esta tierra, en el mundo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo más triste de esto? Que cuando se tratan de las cosas de Dios, ahí sí no están dispuestos a invertir. Yo he escuchado a muchos cristianos quejarse, por ejemplo, de cuando los cantantes cristianos vendían sus CDs y decían, ¿por qué los venden? Si es la obra de Dios, ¿por qué tengo que pagar? Y no sentían ningún temor, ningún remordimiento de quemar un CD y traerlo pirata. Que al cabo, pues, o sea, no tengo por qué comprarlo. Ah, pero Sergio, yo no hacía eso, ¿verdad? Pero Sergio, o alguien como Sergio, no tenía ninguna limitación para ir a comprar un CD de la banda El Recodo. Ahí sí le invertía. Ahí sí le invertía. Pero cuando se trata de algo para alimentar mi espíritu, hay mucha gente que dice, no, ¿cómo? Las cosas de Dios no es necesario invertirle. Y una vez escuché a Marco Barrientos decir, entonces, ¿cómo crees que se grabó ese disco? ¿Cómo crees que o sea, el trabajo de los que participaron en esa grabación vale menos que los que trabajan en el mundo? Es trabajo, requiere esfuerzo, conocimiento, estudios. Para estudiar tuvieron que pagar. Como un médico. Ah, qué cara está la consulta médica. El médico estudió para eso. Como todos los que trabajan en algo, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Entonces todos ustedes que trabajan reciben una remuneración de su trabajo. Y es digno, es bíblico. Cualquier persona que trabaja es digna de su salario. Entonces a veces nos pesa invertir en las cosas que tienen que ver con Dios o con alimentar nuestro espíritu. El campo en el que vamos a sembrar es decisión personal y requiere una acción intencional. Yo decido sembrar en el campo del espíritu porque sé que esto agrada a Dios, me fortalece y a su tiempo es una siembra que dará fruto para mi vida. Una vez escuché a alguien decir, hoy no tenía ganas de ir a la iglesia, pero decidí ir porque sé que cuando no tengo ganas es cuando más necesito ir. Pues estoy seguro que Dios tiene hoy algo especial para mí. Tomó una decisión. Voy a invertir mi tiempo en alimentar mi espíritu.
Hoy no tenía ganas de ir a la iglesia, pero sé que Dios quiere bendecirme. Sé que cuando voy Dios me bendice. Entonces voy a tomar una decisión. Voy a invertir en alimentar mi espíritu. Quiero animarlos hoy a reflexionar en qué campo están sembrando. ¿En el campo de la carne o en el campo del espíritu? Y si tú dices, bueno, tal vez estoy sembrando en los dos. Honestamente lo puedes decir a ti mismo, ¿verdad? Te pregunto, ¿qué porcentaje has sembrado más? En uno, ¿y qué porcentaje has sembrado más en uno y en otro campo? En caso de que concluyas que estás invirtiendo o has invertido en los dos. Y quiero ir a la última aclaración rápidamente para terminar el mensaje. La buena siembra siempre se resume en hacer el bien, dice Pablo. Versos 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Pablo termina estas aclaraciones respecto a la siembra y la cosecha hablándonos de algunas características de la buena semilla que necesitamos sembrar constantemente. Ya vimos que la semilla es clave, porque según la semilla será el fruto que cosechemos. Ahora, algunas aclaraciones que hace respecto a la buena siembra. La primera es que la buena siembra tiene como fin siempre hacer el bien. Las cosas que se hacen para bendecir a las personas le agradan a Dios y son bendecidas por Él. Las cosas que se hacen para mostrar amor al prójimo le agradan a Dios y son bendecidas por Él. Hay muchas maneras de hacer el bien a las personas. Por ejemplo, hablarles la palabra para animarles, ayudarles para encontrar dirección en su vida de alguna forma, ¿verdad? Dedicarles tiempo para escucharles, orar por ellos es otra forma de hacer el bien, servir al prójimo, ayudarles en algo es otra forma de hacer el bien, alimentar al hambriento, ayudar a los pobres, invertir en el reino de Dios, ayudándoles a las personas o ayudarles a las personas a sobrellevar sus cargas, son formas de hacer el bien. La buena semilla no busca quitar a otros, no busca pisotear a los demás, no busca aumentar el ego personal, no busca beneficios sin pensar en los demás. La buena semilla nos lleva a dar. La buena semilla también requiere diligencia y paciencia. Pablo nos dice, no te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo cosechamos y no nos damos por vencidos. Para esperar el tiempo necesario necesitamos paciencia. La paciencia nos permite esperar. Por el contrario, la impaciencia nos lleva a la desesperación, al estrés, al enojo y en muchos casos a renunciar a la siembra o en otros casos a tomar atajos para tratar de ayudar a Dios para que las cosas sucedan más rápido. No es que Dios no pueda hacer las cosas más rápido. Si Dios está tardando en responderte en algo o en que tú coseches, es porque Dios en algo está trabajando todavía en tu vida. No es que Dios no pueda hacerlo más rápido, repito, ¿verdad? En este tiempo de esperar necesitamos seguir sembrando y regando. Esto es que necesitamos ser diligentes en la siembra. Pablo nos dice, ¿verdad? No te canses de sembrar, no te canses de hacer el bien. Y más adelante dice, no te des por vencido en sembrar la buena semilla. Hay veces que la tierra en la que estamos sembrando está dura. No es fácil, pero tenemos que ser diligentes y perseverar, porque como te dije muchas veces la tierra no es fácil, pero Dios aprovecha eso para prepararnos y hacernos mejores para cuando venga la cosecha. Tomás Carlyle, un escritor, historiador y matemático del siglo XVIII, escribió lo siguiente: si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Iglesia, yo quiero animarte esta mañana y quiero terminar con esto. La buena semilla busca hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Como decíamos hace unos minutos, la buena semilla busca hacer el bien a los demás. Pero Pablo aquí aclara algo muy importante respecto a la buena siembra. El bien debemos buscar hacerlo mayormente a los de la familia de la fe, a los hermanos de la iglesia, a los hermanos en Cristo. Pablo nos exhorta para que seamos la excepción al dicho aquel que dice, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Para muchos es muy fácil ayudar a los que no conocen, pero
ser bendición y sembrar en los que se conocen y en los que conoces y te conocen, a veces para muchos se vuelve más difícil. Hay algunas razones por las cuales para muchos es más fácil hacer el bien a los de afuera y dejar en segundo, tercero o cuarto término a los de su familia, pero eso no lo voy a tocar hoy. Lo que quiero decirte es que Dios nos rescató, nos hizo parte de su familia para que seamos sus instrumentos para edificar su casa, para fortalecer su familia de manera que esta familia sea fuerte, unida y lleve su mensaje de amor y salvación a los que aún no le han recibido. Y quiero terminar con un último versículo, Salmo 126:5, que te lo mencionaba hace rato. Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán, dice la palabra de Dios. Es una promesa de Dios para nosotros esta mañana. Si tú estás sembrando y esa siembra en cualquier campo que estés sembrando te está causando lágrimas, sufrimiento, dolor, sacrificio, la promesa de Dios es que si tú siembras aún con lágrimas, con gritos de alegría vas a cosechar. ¿Cuándo? En su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Dios no dice vas a cosechar al rato, vas a cosechar mañana. A veces la semilla tarda en fructificar como el agave, 6 u 8 años, no, espero que no sea tanto tiempo, ¿verdad? Pero hay semilla que el fruto lo vemos hasta que pasa el tiempo necesario. A lo mejor estás luchando por ejemplo, invertirle a la educación de tus hijos. Muchos le han invertido a sus hijos desde que estaban en el kinder, sus hijos. Empezó a los 4 años, ¿verdad? La inversión. ¿Cuándo vas a ver el fruto final? Cuando se esté recibiendo tal vez de su carrera. Y vas a decir, gracias Señor. Pero mientras es un tiempo donde hay que seguir sembrando, sembrando con la fe de que un día vamos a cosechar. ¿Y cuál es la cosecha? Ver a nuestros hijos exitosos, ver a nuestros hijos preparados para enfrentar la vida, verlos listos para enfrentar las cosas que suceden allá afuera, ¿verdad? Es una inversión que cuesta su tiempo, pero vale la pena. Hay cosas en las que vamos a invertir que van a tardar su tiempo, pero los que sembraron con lágrimas, con gritos de alegría, cosecharán. Amén. Pónganse de pie, por favor. Ahora, tal vez este es un tiempo donde tú estás en ese proceso de esperar el fruto. Has sembrado la semilla y estás en ese inter de tiempo esperando el fruto, pero en este tiempo tal vez se te está haciendo difícil. Se te está haciendo difícil seguir regando la semilla, seguir sembrando, seguir regando esa semilla. Porque de repente en el proceso vamos a encontrar que el enemigo va a sembrar dudas, va a traer dificultades a nuestra vida y de repente somos tentados a dejar de continuar con esa siembra. Yo creo que hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo especial en las personas que a lo mejor están sintiéndose agobiados en este tiempo de espera, con dudas en este tiempo de espera. Este es un tiempo para fortalecernos en Dios. Este es un tiempo para recobrar la esperanza en el Señor. Tal vez has invertido en tu salud, tal vez le estás echando ganas para estar mejor en salud, pero todavía no estás viendo el fruto de lo que estás invirtiendo, ¿verdad? En tiempo, en dinero, en esfuerzo. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre esta mañana que Él está con nosotros, que nos respalda. Tal vez este es un tiempo donde has estado invirtiendo en tus hijos y tal vez no estás viendo el fruto que quisieras ver en tus hijos todavía, la cosecha. Vamos a venir al Señor y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdame a seguir sembrando. Ayúdame a seguir siendo diligente. Dame fuerza, renueva mis fuerzas, Señor, para que yo pueda seguir sembrando en mis hijos. Dame esperanza. Muéstrame tu poder, Señor. Tal vez tú eres alguien que ha estado sembrando en tu matrimonio, pero no estás viendo el fruto que quieres ver. Dile, Señor, ven y dame fuerzas, dame sabiduría, dame poder para seguir sembrando. Pon en mí el querer como el hacer, como dice tu palabra. Yo anhelo el día en que yo vea la cosecha en mi matrimonio, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Es un tiempo de venir al Señor y de decirle, aquí estoy. En nuestra iglesia este es un tiempo donde queremos dar libertad al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo
ministre los corazones de manera individual y tal vez confirme algunos puntos del mensaje que tal vez tocaron tu vida. O simplemente al final el Señor venga y nos fortalezca y haga esa parte sobrenatural que nosotros no podemos hacer. Cuando nosotros, dice la palabra, somos débiles, pero venimos al Señor, entonces nos volvemos fuertes en el Señor. Padre, esta mañana yo te pido por una iglesia fortalecida. Espíritu Santo, yo invito a tu presencia en este lugar. Queremos que tú seas Dios entre nosotros, moviéndote y manifestándote como nuestro Dios, grande en poder. Ven, Espíritu Santo. Hoy hemos establecido un principio, recordado un principio que está en tu palabra, Señor. Lo más difícil en el tiempo de esperar la cosecha es tener paciencia y seguir siendo diligentes. Pero Señor, hoy te pedimos que vengas y nos des ese poder sobrenatural para seguir confiando, para seguir esperando y al mismo tiempo sembrando. No dudamos de tu promesa, Señor, que cosecharemos lo que sembramos. Me gustaría preguntar si aquí en este lugar hay alguien que tal vez está en este proceso de esperar la cosecha y está pasando por un tiempo difícil en esa espera, o tal vez hay hasta desánimo en tu vida porque no estás viendo lo que quisieras ver de fruto. Tal vez eres bien trabajador o bien trabajadora, pero no estás viendo el fruto. Tal vez eres alguien que se ha tratado de manejar con integridad, pero a veces no está siendo valorada esa integridad en tu vida. Tal vez has tratado de ser un buen papá, una buena mamá y no estás viendo el fruto que quisieras ver. A mí me gustaría que hoy podamos orar por ti si tú eres esa persona y sientes que necesitas oración más personal. Yo te voy a pedir que si tú eres esa persona salgas de tu lugar y vengas aquí enfrente. ¿Por qué?